lectura, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Muy bien. Si ya lo encontró y lo tiene a la vista, únase conmigo a esta lectura y dice la palabra del Señor así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Hermanos, ocupen su lugar, por favor. Ya estuvo mucho tiempo de pie, pero tenga misericordia de mí también, porque yo me sigo quedando de pie. Bueno, en días pasados, exactamente no recuerdo cuántos, pero un domingo empecé a compartir la carta de Pedro y en el contexto les decía que eran hermanos prácticamente desterrados, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo persecución y había en el contexto sufrimiento en la iglesia, hermanos. Y en medio de ese sufrimiento les llega una carta preciosa de parte, desde luego, de Dios, pero por medio de su apóstol, el apóstol Pedro. Y en ese contexto les escribe esta carta recordándoles su identidad, recordándoles lo que son en Cristo Jesús. Y veíamos al principio, dentro de lo que les compartía, que a partir del capítulo 1 y los primeros versículos, él les empieza a hablar precisamente de esa identidad. Y quisiera que lo leyera conmigo, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la provisión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunde en ustedes la gracia y la paz. Prácticamente desde esos primeros dos versículos, el apóstol Pablo ya se estaba refiriendo a ellos con lo que son en Cristo, con la identidad que él desde luego les había dado. Aunque les llama extranjeros, les dice que ellos habían sido elegidos. Y vimos que la elección, hermanos, es de lo primero que después les compartí. El ser elegidos, dice la palabra del Señor, el versículo que acabamos nosotros de leer, más bien anterior a estos, en el capítulo 2, versículo 9, le dice: ustedes son, y les dice lo primero que son. ¿Y son qué? Linaje escogido. Y esto tiene que ver con la elección. Y cuando les dice linaje escogido, eso se refiere al nuevo nacimiento que se hizo en Cristo Jesús, que pertenecen a otra raza. Ya no solamente llevan en ellos el linaje natural del apellido, de los ancestros, de los antepasados, sino que ahora llevan en ellos el ADN de Dios. Amén. Eso es linaje escogido. Lo que vamos a ver hoy, linaje escogido, le titulamos a esa predicación y está ahí, si usted la quiere volver a escuchar, está en YouTube. Está grabada ahí. Y lo que vamos a ver hoy es lo siguiente, porque Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 9, son linaje escogido, y hace como un paréntesis. Después les voy a compartir lo que es real sacerdocio, porque luego lo que sigue es real sacerdocio. Pero lo tercero les dice son nación santa, nación santa. Y lo que quiero compartirles a ustedes hoy es respecto a nación santa. Vimos linaje escogido, hoy les voy a compartir
nación santa, nación santa. Si somos linaje escogido es porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Si somos nación santa, ¿qué implica ser nación santa? Porque real sacerdocio se refiere más a funciones. Eso es lo que vamos a ver. Y también proclamar las maravillas se refiere a cosas que ya se hacen. Los que son elegidos, los que son nación santa y los que son pueblo redimido por el Señor. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en nación santa. ¿Ok? Estas tres cosas que Pedro les dice a nuestros hermanos que son linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios, esas tres cosas tienen en común algo, que son palabras prácticamente sinónimas. Tanto linaje como nación como pueblo son palabras sinónimas. ¿Qué es lo que las hace diferentes? La palabra que lees, que prosigue, la palabra que va delante de esa palabra. El adjetivo, dice mi esposo. Porque dice, son linaje escogido. Y luego dice, son nación santa. Eso es lo que hace la diferencia. Porque puede uno decir, es que soy nación. Sí, en esta tierra hay muchas naciones. De hecho, la palabra nación viene del griego etnos y de ahí viene la palabra etnia. ¿Qué es una etnia? No hernia no, etnia con T, que es una etnia. Díselo, ¿es un qué? Un pueblo, una raza, una nación. Por eso aquí lo tradujeron como nación. ¿Y qué es linaje? Si usted busca la palabra linaje, también le va a dar palabras sinónimas como nación y pueblo. Por eso le digo que tanto linaje como nación y pueblo son palabras sinónimas. ¿Qué es lo que las hace diferentes? La siguiente palabra. Linaje escogido, linaje por nacimiento. Nación, no cualquier nación. Una nación que es santa. Un pueblo que no es cualquier pueblo. Es un pueblo que fue adquirido de posesión exclusiva, porque Dios lo adquirió, lo compró. Hoy vamos a centrarnos un poquito en lo que es nación santa y qué es lo que Dios, hermanos, en ese contexto, qué es lo que Dios ve en esas personas que son nación santa y qué es lo que los demás deben de ver en una nación que es santa. Porque desde el principio, y me refiero al principio desde el Génesis, Dios en su mente, en su corazón, quería tener una nación exclusiva para Él. Dentro de todas las naciones, Él quiso tener una nación exclusiva para Él. Y para eso llamó un personaje, para que partiendo de Él, empezara a surgir la nación que Él quería que fuera exclusiva de Él. Y como Dios es exclusivo, o sea, ¿hay otro Dios como nuestro Dios? O sea, Dios es único. Nos lo compartieron también. El pastor Gerardo nos compartió que Dios es único. Y como Dios es único, ¿cómo sería esa nación que Él quería? También tenía que ser, ¿qué? Única. Dios es santo, la nación tenía que ser como santa. Por eso encontramos en Pedro, ahí en los primeros versículos también lo siguiente. Como les dijo la Escritura en el versículo 2, lo leímos hace un momento, dice, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, para que llegaran a ser nación santa, necesitaban la obra de alguien, la obra del Espíritu Santo que los iba a santificar. Quien santifica es el Espíritu Santo. Y más adelante, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Versículo 15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo
quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, una nación que es santa, que es apartada por Dios, tiene que ser como Él es. Y si Él es santo, por eso a la nación se le llama santa. Cuando decimos, me regreso un poquito, linaje escogido se refiere como a pertenezco a una familia. Cuando decimos nación santa, pertenezco a una ¿qué? A una nación. ¿Y cómo se le llama al que pertenece a una nación? Ciudadano. Entonces, soy miembro de una familia, linaje escogido. Soy ciudadano, pertenezco a una ¿qué? A una nación. Y por ende a una nación santa. Cuando dice soy del pueblo adquirido, también estoy diciendo que pertenezco a un pueblo. Y pueblo es un grupo de personas que tienen cosas, desde luego, en común. Nación santa. Nación santa. Primero, ¿quién hace el apartado de esas personas? El Espíritu Santo. Dice que es una obra que santificadora. Vimos entonces, hermanos, que el linaje escogido es nuevo nacimiento. ¿Qué será nación santa? La santificación. Hay unas obras que Dios mismo hace cuando nosotros nos entregamos al Señor, y una es que nos regenera. La regeneración se llama nuevo nacimiento, pero también nos santifica, y esa obra se le llama santificación, para que seamos una nación santa. Esa obra la hace desde luego el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer en el versículo 2. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Porque dices, entonces si todo lo hace Dios, ¿qué hago yo? Ya nos apartó, ya nos hizo su nación santa por la obra del Espíritu Santo, ya nos apartó. Aunque estamos en el mundo, no somos ¿qué? No somos del mundo, pero nos apartó. ¿Cómo hacer la diferencia? Porque estamos entre las demás naciones. Tenemos como una doble nacionalidad, ¿no? Como los que se van a otro país y se nacionalizan allá, pero nacieron en otro lado, y dice, tengo una ¿qué? Una doble nacionalidad. Nosotros tenemos como una doble nacionalidad porque somos mexicanos, pero ahora el Señor nos considera ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué es lo que Pedro pedía para esa nación que él llamaba, o el Espíritu de Dios llamaba santa? ¿Qué era lo que pedía? ¿Qué tenían que hacer ellos? Imagínense, ya se me apartó. ¿Qué pide el Señor que nosotros hagamos? Ok, vamos a ver algunas de esas cosas. Lo leímos hace un momentito, el versículo 13. Dice el versículo 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ahí está la primera palabra, para que permanezcamos siendo una nación santa. Ahí está una primera palabra. En el versículo 13 dice, dispónganse. Del capítulo 1, 1 de Pedro 1:13. Lo acabamos de leer hace un momento, lo vuelvo a repetir. Por eso, dispónganse. ¿Qué tipo de atuendo usaban en los días de Pablo, de Pedro, de los apóstoles? ¿Qué tipo de atuendo usaban? Túnicas. Y encima de la túnica, ¿qué se ponían? Por lo regular, ¿un qué? Un cinturón o una especie de faja, ¿ok? Correr así con la túnica era muy incómodo si no se le fajaba, si no se ceñían. Es más, la palabra que aparece aquí en dispónganse es una palabra griega que la utilizaban, cíñanse los lomos. Y cuando usted y yo leemos cíñanse los lomos, pues como que no nos familiarizamos con esto. ¿Por qué? ¿Qué es ceñirse los lomos?
Pero nosotros consideramos lomo como qué, como la espalda nada más. Pero ellos consideraban lomo como toda la espalda completa, desde la espalda baja hasta arriba. Pero donde se ceñían era la altura de la cintura, porque allí era donde se ceñían. Y cuando iban a salir o cuando iban a correr principalmente, se disponían, porque si se llevaban la túnica sin ceñirse, se les podía enredar entre los pies y a lo mejor caerse. Disponerse era ceñirse, era prepararse para hacer alguna actividad, algún trabajo. Cuando dice el apóstol Pablo, cíñanse, es porque el Señor ya nos hizo santos y nosotros nos disponemos, nosotros nos preparamos, nosotros nos alistamos. Eso es lo que el Señor pide de una nación santa. Ah, sí, el Señor haga lo que tiene que hacer conmigo, entonces yo ya no hago absolutamente. No, dice el Señor, disponte, ten una actitud dispuesta. Yo soy el que te hice nuevo, pero tú cíñete el cinturón, tú fájate, tú prepárate, porque hay una actividad que vas a realizar y tiene que ver con que eres santo. Tiene que ver con que eres una nación santificada por el Espíritu Santo. El Señor te apartó por medio del Espíritu Santo, te limpió y te purificó por la obra regeneradora del Espíritu en tu vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Prepárate, disponte, porque hay algo que hacer. Lo curioso que dice aquí es que se ciñan los lomos de la mente. ¿Mande? No dice cíñete la espalda, dice cíñete la mente. ¿Para qué? Para la acción. Una nación santa es una nación inteligente. ¿Pero qué clase de inteligencia? Y cíñete la mente, prepara tu pensamiento para la acción, dice la versión. Prepara tu mente para la acción, cíñetela, porque es momento de pensar. ¿Eso lo hacemos quién? Lo hacemos nosotros. ¿Cómo preparo mi mente para la acción? Toda actividad física, todo deporte, los entrenadores saben esto, hermanos, que no solamente van a prepararlos físicamente, sino que los van a preparar también que mentalmente, porque puede tener el físico, pero si no tiene la mentalidad, nada más no va a poder competir. Lo mismo, o más bien paralelo a esto, el Señor dice, prepárense para la acción, cíñanse la mente. Eso me recuerda a Romanos, renovad vuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? ¿Cómo nos preparamos en la mente? ¿Cuál es la preparación? ¿Cómo nos preparamos, hermano? ¿De qué está llena tu cabecita? ¿De qué están llenos tus pensamientos? No son de pensamientos positivos. Ahí sí es que tengo que echarle ganas porque voy a ser santo. A ver, ¿dónde dice la Escritura que tú tienes que echarle ganas para ser santo? No dice, dispón tu mente, cíñetela y prepárate para la acción. ¿Cómo preparo mi mente para la acción? ¿Cómo me preparo para esa batalla diaria contra el pecado? ¿Cómo me preparo yo para vencer en el nombre de Jesús y ser un triunfador en Él? ¿Cómo preparo mi mente? Hermano, solamente hay una cosa. Primero, por el Espíritu, porque Él hace la obra santificadora, y otra por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Esto nos prepara mentalmente para todo lo que vamos a hacer, mínimo durante el día. Ahora pregunta, ¿cuántas veces entrenamos la mente en esto? Quien tiene una mente entrenada en esto,
Hermanos, lee cualquier pasaje de la Escritura y lo empieza a relacionar. Quien no tiene una mente entrenada en esto, en la Escritura, siempre dice, no le entiendo, no sé qué dice, o sea, no lo logra hilar a veces con las demás porciones de la Escritura. Es necesario ejercitar la mente espiritual que el Señor ya nos ha dado por medio del Espíritu y la palabra. Pero ¿en qué está más ejercitada nuestra mente? ¿En la palabra de Dios o en temas que el mundo nos ofrece? Por eso dice Pedro, dispongan su mente, cíñansela, los lomos de la mente, el entendimiento, la inteligencia espiritual, porque la acción que va a venir. Imagínense, se le presenta la oportunidad de compartir el Evangelio, y si no tiene ceñida la mente por el poder del Espíritu y la palabra, ¿qué le va a compartir esa persona? ¿Saben quién se enseñó la mente y actuó con inteligencia espiritual? Y lo tenemos como un claro ejemplo, a mi Señor Jesucristo. Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y ayunar 40 días y 40 noches, ¿sabe cómo respondió? Respondió con la palabra. A veces tenemos más los dichos de personas, tenemos más los refranes del público en general, que lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos tiene que llevar a reaccionar y accionar, habiendo ejercitado ¿qué? Mi mente espiritual en el Señor. Una nación santa es una nación inteligente. Recuerden lo que el Señor le dijo a Israel cuando le dio sus leyes. Dice, y las demás naciones los van a ver a ustedes y van a decir, wow, esas leyes que tienen, ningún otro pueblo las tiene. Y dirán, en verdad. O sea, el código de Hammurabi y todas esas cosas se quedaron cortos, porque la palabra del Señor es palabra del Señor. ¿Qué le dirías a una persona perezosa? Ya ponte a trabajar. ¿Qué le dirías bíblicamente a una persona perezosa? A lo mejor es tu hijo, es tu hermano, es tu hermana. ¿Qué le dirías? Deja de estar de... ¿Eso le dirías? O a ver, ejercita tu mente en algo espiritual. ¿Has leído Proverbios? En Proverbios hay infinidad de proverbios para poder ¿qué? Aplicar palabra de Dios. Dice mi esposa, también le diría, si no trabajas, a muchos les vino esa palabra. Tienen la mente ya que ejercitada, ya se han ceñido, porque a lo mejor en el día se van a topar con algún perezoso, o a lo mejor en algún momento la pereza puede que toque a tu puerta. Somos nación santa. Tenemos que ser diferentes a los demás. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es ceñir nuestros lomos, ceñir nuestra mente, preparar nuestra mente, capacitar nuestra mente para la acción, disponernos, porque va a llegar el momento de actuar. Y si no hay palabra, no hay fruto. Y si no hay fruto, dice la Escritura, serás cortado y echado al fuego. Entonces, ¿hay que hacer algo? Sí. Dispongámonos para actuar con inteligencia, y luego dice, y tengan dominio propio. Hermano, otra vez, a veces nosotros jugamos con esta palabra y a veces bromeamos, a veces decimos, es que este ya no tiene dominio propio, este tiene demonio propio. Y principalmente a veces jugamos con el tema de la comida, ¿no? O sea, normalmente, y me incluyo a veces, porque a veces nos pasa. Pero el dominio propio no es solamente para qué, para la comida. El dominio propio es para qué, para todo. Quien tiene dominio propio no lo esclaviza esto.
El celular. Quien tiene dominio propio no te esclaviza. Si no tienes dominio propio, esto te puede esclavizar. La nación santa se dispone mentalmente y vive con dominio propio. Y vive por el fruto que el Espíritu del Señor produce en la vida de cada uno de ellos. Hay otra porción de la Escritura que es el versículo 22 del capítulo 1. Estoy en Pedro, casi no me voy a salir de esa carta a menos de que le diga yo alguna otra cita, pero 1 Pedro 1:22 dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Me interesa esa primera parte donde dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Hermanos, ¿cómo se purifica la vida en Cristo Jesús? ¿Cómo se purifica? ¿Cómo permanezco puro? ¿Obedeciendo a la qué? Obedeciendo a la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. Jóvenes, hay un pasaje hermoso para ustedes. Está en Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Alguien lo completa? ¿Alguien lo puede completar? ¿Con qué limpiará el joven su camino? O sea, imagínense, su camino está lleno de porquería y de cosas enfrente. Eso quiere decir su vida, lo que van a hacer adelante. Está todo sucio, cochino, como dicen. ¿Cómo lo vas a limpiar? ¿Cómo lo limpias? ¿Y qué es guardar su palabra? Sí, hermano, yo tengo guardada la palabra y la guardé en el ropero, la guardé en el closet. No, o sea, no, guardar la palabra no es poner la Biblia en un lugar seguro. Guardar la palabra, ¿qué es? Obedecer la palabra. Alguien puede decir, hermano, es que a mí me han traído aquí a la iglesia desde que era yo niño. Cuenta cuántos domingos, cuenta cuántas veces has escuchado palabra, de cuántos predicadores, de cuántas personas. ¿Y cuánta de esa palabra has obedecido o hemos obedecido? No se diga de los dinosaurios espirituales, los que tienen muchos años de oír y de oír y de oír. ¿Para qué quieres oír? Ser hacedores de la palabra es lo que nos da la sabiduría. ¿Cómo se purifica una vida? Obedece la palabra. Es que siento como que estoy sucio. Obedece la palabra. Porque obedeciendo la palabra te purifica. Amén. Avancemos otro capítulo, el capítulo 2, que eso ya lo comenté, pero vuelvo a hacer hincapié en esto, hermanos. Lo comenté la vez pasada, pero vuelvo a hacer hincapié. Capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Por lo tanto, abandonando. Y la palabra abandonar quiere decir desechar. La palabra abandonar quiere decir que si se acumuló la basura, la saques para el camión de la basura. Eso quiere decir desechar, eso quiere decir abandonar. O sea, déjala, porque eso es ¿qué? Eso es basura. ¿A quién le corresponde sacar la basura? ¿A Dios o a nosotros? Señor, mándame un ángel para que me ayude a sacar la basura. Y el Señor dice, no, mijito, tú saca tu basura. Siempre se me ha quedado esta anécdota, hermanos, que comentó una ocasión nuestro hermano Jorge, y él decía de un papá que le dijo, llegó y le platicó al pastor y le dijo, hermano, es que no sé cómo quitarle el vicio a mi hijo de la Play o del, no sé si era Xbox, no sé cómo quitarse. Todo el día se la pasa ahí. Y le hace una pregunta y le dice, ¿y quién le compró el Xbox?
Pues yo. Ah, ¿tú lo metiste? Tú lo sacas. Entonces, veamos nuestra vida, hermano. Ese es un principio. ¿Tú lo metiste? Tú lo sacas. ¿Tú dejaste que tu vida se llenara de basura? Tú sácala. Dios ya te dio la facultad para poder sacarla. Si no, no nos hubiera dicho, abandona. ¿Y qué tipo de basura aquí habla? Bueno, basura número 1, maldad. ¿Usted veía el Chavo del 8? Yo veía el Chavo del 8. Yo no sabía por qué a un par de maleantes le llamaban caquitos. A los famosos caquitos, ¿no? El Chompiras y el Botija. Hermanos, en verdad Chespirito era un Chespirito, ¿eh? Le ponía cocoas. No eran solamente a veces bobadas. O sea, ¿por qué le puso los caquitos? ¿Alguien sabe? Cuando menos llévese esta, ¿no? Si despertó ahorita, llévese esta. Llévese esta. ¿Sabe por qué le pusieron los caquitos? Porque la palabra malo en griego es kakos. Eran los malitos. ¿Sí? O sea, eran los malitos. Cuando dice la Escritura, apártate de toda clase de maldad, dice apártate de toda clase de cacos, de toda clase de mal. Todo lo que huele a mal, todo lo que sabe a mal, todo lo que es maldad, apártate de él. Deséchalo. Si permitiste que alguna clase de maldad entrara, ¿qué tienes que hacer? En el nombre del Señor, ¿qué? Sacarlo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, póngale lo que quiera de maldad. Lo que sea de maldad. ¿Tú la metiste? Sácala. Es que no puedo. O no quieres. Yo les ponía esta ilustración a hermanos del Coyolito. Hay personas que tienen agarrado una cerveza o una copa de vino. Señor, quítame el vicio. Y el Señor dice, suelta la botella. Ahora, escuche esto. Una persona que no ha sido linaje escogido, que no ha sido regenerada, esa persona no tiene la capacidad de soltarla. Pero uno que ya es linaje escogido y anda haciéndose el chistoso, como que, ay Señor, es que yo no puedo dejar este vicio. O no eres linaje escogido, o no quieres soltarlo. Pero Dios ya te dio la naturaleza para hacerlo. Hay que hacer la diferencia. El no nacido de nuevo, el que no es linaje escogido, no puede, no tiene la capacidad. Pero los que son linaje escogido y son nación santa, el Señor le dice, saca tu basurita. Es más, ¿y por qué dice que saquemos la basurita? Porque el Señor ya dejó limpia la casa. Esto no quiere decir que traemos cosas todavía del pasado aquí al presente, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la casa está limpia, barrida, arreglada y adornada. Ya está. Y si se ensució, ¿fue por quién? Fue por mí. A lo mejor puede haber este principio en las casas. Tú ensuciaste, tú limpia. ¿Está reflexionando? Si es linaje escogido y ya es nación santa, ya nos facultó el Señor para sacar la basura en su nombre. Si no, necesita que sea el Señor primero en que lo haga y gloria a Dios, porque Él también lo hace. Ahora,
Hermanos, maldad. Apártate de lo cacos, de lo que es malo. Apártate de todo engaño, de la hipocresía, de las envidias y de toda calumnia. De esto ya expliqué un poquito la vez pasada. Busque las definiciones y si encuentra, como escuché a Carmita decir ahorita, póngale nombre. A lo mejor usted calumnió a alguien, habló de alguien que no fue cierto y ni siquiera le ha ido a pedir perdón. ¿La calumnió, lo calumnió? Es que yo pensaba, yo creía. Pues no andes creyendo porque a lo mejor calumniaste a alguien. Y eso ensució la casa. ¿Ok? Envidia. Envidia. Yo les decía de la parábola, ¿no? La parábola de aquellos que fueron contratados, los jornaleros. Unos desde la mañanita, otros más tarde y otros casi terminando el jornal. Y a todos les pagaron lo mismo. ¿Y quiénes fueron los que repelaron? Los que fueron contratados al principio y dijeron, ¿cómo es posible? A ellos les estás pagando lo mismo, a mí me estás dando lo mismo, yo me vine a fregar el lomo todo el día y ahora mira una hora trabajando y le paga lo mismo. Eso es injusto. ¿Acaso tienes tu envidia de mi bondad que yo muestro? Señor, ¿por qué si Él tiene, yo no tengo? ¿Por qué que Él sí y yo no? A ver, ¿no será que tu corazón está guardando basurita llamada envidia? ¿Por qué Él sí le ayudan y a mí no? ¿Por qué sí? A ver, ¿por qué? ¿No será que el Señor está probando tu corazón y tienes envidia del trato que Dios le está dando a otro? Eso se llama basura espiritual. Y el Señor dice, deséchala. ¿Por qué yo teniendo tanto tiempo de venir a la iglesia, llega y apenas, mire hermanos, pasó en una ocasión. Había una hermana pidiéndole el bautismo con el Espíritu Santo, años pidiéndole y nada, y nada, y nada. Un día llega un hombre, ¡pum! Y ese mismo día que llegó se convierte y lo bautiza el Espíritu Santo y se le queda viendo. ¿Y yo tanto tiempo? ¿No será envidia? La nación santa entre nosotros y para con el mundo no hay envidia, no hay maldad, no hacemos las cosas con maldad, no hacemos las cosas con engaño, no vendemos cosas chafas que luego se van a destruir y a desbaratar y que nosotros ya sabíamos. A veces decimos, es tiempo de que vendas tu carro, ¿por qué? Que se descomponga en manos que ajenas, pero en las mías no. Eso es engaño. Diferente, mira, te voy a vender mi carro, pero tiene estos detalles, tiene aquí, tiene allá y tiene acá. Mande. Ese es el envidioso que envidia tu carro y te dice, véndemelo, ¿no? Porque tienes un carrazo. O que sabe que es un buen carro y se lo está envidiando y véndemelo a mí. Bueno, ya es otra cosa. Pero hermanos, revisemos cada cosa que nosotros hagamos. No sea que lo estemos haciendo por engaño. Y engaño es meterle la zancadilla a alguien. Engaño es trampear a alguien. De eso el mundo está lleno. Somos una nación santa. Y la nación santa, en la nación santa no hay engaño. Ay, te engañé. No, en la nación santa no hay engaño. No hay maldad. No hizo las cosas con malicia. No hizo las cosas como los caquitos. No lo hizo con hipocresía. Hay muá, y por detrás, esa es hipocresía. Eso contamina el corazón. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto.
Mejor repréndeme, no me escondas tu amor. Si esto hay en el corazón, la nación santa no va a desear como niño recién nacido la leche espiritual. Porque teniendo maldad en el corazón, el hambre de la palabra se nos va. La nación santa es una nación de la Biblia y de las Escrituras. Hermano, ¿cuánta gente? Ay, ya vas a empezar con tu Biblia. Pues ¿con qué más quieres que empiece? Sí, es lo que tengo, es lo que valoro. O sea, ¿con qué más ya vas a empezar? Sí, ya voy a empezar y con eso voy a acabar. Y ahí te va. ¿Que no tienes otra cosa que hablar? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres que te cuente un chisme? La Biblia dice que no andarás chismeando. O mejor te hablo de la Escritura. La nación santa es la nación de la palabra. Desde que fue regenerada, desde que fue, amados, llamada esto, somos la nación de la palabra. Hay una constitución que nos rige y es la palabra de nuestro Dios. Es la que nos rige en toda nuestra manera de vivir. Hay una constitución y es la palabra del Señor. Amén. Hay algo que me puse a pensar, hermanos. ¿Cómo se mantiene uno santo? O sea, ya el Señor nos santificó. ¿Cómo mantenemos esa santificación que el Señor hizo en nuestras vidas? Ya vimos algunas cosas. Dispongámonos, abandonemos, desechemos, pero ¿qué más? Hay un principio que encontré en otra porción de la Biblia, que está en Santiago 1:13 al 15. De hecho, Santiago está trasito de Pedro. No le busque más, nada más dele la vuelta para atrás si está en Pedro y dele la vuelta hacia atrás y ahí va a encontrar a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15 dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Ok? O sea, ¿cómo conservo mi vida en pureza y en limpieza espiritual, sin pecado, sin ninguna de estas cosas que vimos, maldad, hipocresía, envidias, calumnia, etcétera? ¿Cómo la mantengo? Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de quién, de parte de Dios, sino que cada uno cuando es tentado de su propia ¿qué? Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es un deseo que se tiene por algo de manera a veces hasta exagerada, un deseo. ¿Ok? Si usted es de las personas que su deseo es comer en excesos carbohidratos y que saben que nos pueden llevar a engordar, que nos pueden llevar a perder nuestra salud. O sea, usted desea. Hermanos, a mí me encantan los bolillos y eso usted lo sabe. Y una de las voces más dulces que puedo escuchar afuera de mi casa es decir, bolillos, bolillos calientes, ese tipo de voz. Porque tengo un deseo, a veces es en la noche, siento un poquito de fresco y me encanta con leche o me encanta en una, o sea, ya hasta le estoy despertando el hambre. ¿Le estoy despertando el qué? El deseo. Si el bolillo es mi tentación, no digo,
Es que el Señor me pone el bolillero cada 8 días o diario. Dios, llévate al bolillero por otro lado. Y hermanos, hay unos de este tamaño que a la hora que pasa, en verdad están calientitos. De otra vez he comprado, pero fríos. Pero ese los lleva calientito. Yo tengo deseo de comer bolillo y viene el bolillero y me avienta un anzuelo con una carnada de bolillo. Es el diablo, hermano. Dios me tentó de mi propio deseo, de mi propia concupiscencia, me viene la tentación. Si en tu corazón estás, en tu mente estás maquinando, si tienes malos deseos sexuales en tu mente y lo logra ver el diablo, porque a lo mejor estás con el celular y los varones luego estamos ahí scrolleando, ¿no? Y pasa una imagen de una mujer con poca ropa y de momento como que ya no le scrolleaste tan rápido, sino que te detuviste ahí. ¿Qué mostraste? Un deseo. Mostraste un deseo. Y como mostraste un deseo, el enemigo nada más está viendo por medio de sus demonios y todo el ejército qué deseos manifiestas para que conforme a esos deseos te aviente el anzuelo. Si tú deseas dinero, ¿cómo te va a venir el anzuelo? ¿En forma de qué? En forma de dinero. Si las chicas o los chicos están deseando novio, ¿cómo les va a venir el anzuelo? Escuche esto. Bueno, había una chica una vez que dice, no, a mí todos los que vienen yo los bateo y les digo que no. Le digo, mira, está bien, pero te digo por qué los bateas, porque no ha habido ninguno ahorita que te haya gustado. Y hayas dicho, wow, señor, ¿cómo le digo a este que no? O sea, porque no ha venido. Pero cuando tú tienes un deseo y piensas en cómo te gustaría física y emocional y cómo habla y dice, ay, es que este cuando habla me derrite, allá dijiste algo, expresaste un deseo. ¿Cómo te lo va a mandar? Ay, pues el que no me gusta, pues fácil batearlo. Pero ¿qué cuando llegue el que sí te gusta y el que cuando hable te derrita? Ay, Dios me mandó el más guapo y ahora qué le digo, no, Dios no te mandó el más guapo. El enemigo vio un deseo que tenías ahí en tu corazón y que lo manifestaste. Y como lo vio, dice, ahí te va, ahí te va. ¿Se da cuenta cómo actúa el pecado? De nuestros propios ¿qué? Deseos, de mi propio deseo. Es que cayó en adulterio. A ver, cayó en adulterio, pero ya había un ¿qué? Un deseo. Cayó en fornicación, ya había un ¿qué? Había un deseo. Previo había un deseo. Otra vez volví a caer en el alcoholismo. Mira, antes de que agarraste la copa y te la llevaste a la boca, ya lo habías pensado. Ya había un deseo. Yo que veo una persona que se enviciaba en alcohol y él decía, cada vez que yo paso por una cantina y huelo el alcohol, me huele como a pancito caliente. Le encantaba. Hay gente que cada vez que mira pornografía, deseos sexuales, la ve, le atrae, le apasiona, lo desea. Y a veces no lo hace porque la religión parece como un bozal.
Escuché de un canal de un hermano que un pastor metodista se quitó la vida, se suicidó. Y yo dije, esto está... Y empecé a ver. ¿Sabe por qué se quitó la vida? Porque era uno de los 3 pastores principales de esa congregación. Tenía una relación fuera de su matrimonio con una joven. Y él, por error, escribió un WhatsApp dedicándosela a esta joven. Y en vez de enviárselo a la joven, que lo envía al grupo de la iglesia. Y pudo más la vergüenza y se quitó la vida que afrontar el pecado y salir de donde estaba. Algunos están pensando, voy a tener más cuidado con mi celular. No, hermano, no, hermano, saca tu basura antes de que te equivoques. Saca tu basura. Despójate de eso. Si el problema es el celular, agárralo y arrójalo al mismo infierno. Ay, ¿qué dirían? ¿Qué dirían si vieran lo que le escribí? ¿Tienes miedo? ¿Tienes vergüenza de lo que escribes, de lo que publicas, de las fotos que pones? ¿Tienes temor? ¿O solamente es vergüenza? Porque la vergüenza llevó a un hombre a quitarse la vida. Había un deseo en su corazón, le aventaron el anzuelo y cayó. Y una vez que cae, dices, consumado el pecado, y el pecado produce muerte. ¿Cómo me mantengo entonces siendo una nación santa? Dispón tu mente para actuar con inteligencia, porque el diablo te la va a presentar de miles de formas, y es más, no va a venir de rojo con cola y cuernos. Muy posiblemente venga de blanquito y con alas, porque se disfraza de ángel de luz. Muy posiblemente venga disfrazado de bolillo. Y donde yo tengo un deseo, hermanos, por una comida, Esaú vendió su primogenitura. Y la Escritura dice que los falsos maestros viven para su vientre. Es algo en lo que yo debo tener cuidado. Y yo hablo de mí, porque el dominio propio también es para la comida. Así es que, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus concupiscencias? A lo mejor están ahí muy ocultitas. Están bien ocultitas. Pero va a llegar un momento donde se descubran y las vea el diablo y entonces te aventará el anzuelo. Es mejor morir a tus deseos antes de que se consuma el pecado. Es mejor. Señor, te entrego mis pasiones y mis deseos porque me están llevando por otro lado. ¿Te gusta el dinero? Cuando andas sin un peso en la cartera, ¿sientes que te mueres? Y andas, ¿y ahora de dónde? ¿Y ahora de dónde agarro? Así, te va a aventar el anzuelo del dinero. Te lo va a aventar porque lo deseas, porque lo quieres. De su propia concupiscencia es cebado, atraído, seducido y se consume en pecado. Quiero terminar con esto porque la santificación de la que habla el Señor no es solamente individual, es colectiva. Linaje escogido, colectivo. Nación santa,
colectivo. Pueblo adquirido por Dios, colectivo. Dios no pensó en una persona, Dios pensó en una nación, en un pueblo, en un linaje. ¿Cómo vivimos eso de la santidad de manera colectiva? Porque ahorita cada quien dice, Señor, yo estoy bien delante de ti, pero tu hermano está bien. ¿Tu hermano está viviendo en la santidad? Hay un pasaje que creo que la mayoría conoce, si no es que todos. Seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo estaba analizando este versículo y cómo hubiera querido, se les soy sincero, o sea, cómo hubiera querido que hubiera dicho el versículo así: seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor, pero no dice así. Y yo, por más que quise buscarle y acomodar el texto a lo que yo iba a compartir, dije, bueno, qué bueno hubiera sido seguir la paz con todos y la santidad. Pero seguir la paz con todos y la santidad. Pero encontré algo. Hay algo que lo une. ¿Por qué pusieron el versículo junto? Si Dios piensa en rebaño, en pueblo, en nación, en gentes, hermanos, es para que todos nos mantengamos en esa identidad la cual el Señor nos dio. Tú no puedes ser santo separado de la nación. Mire, un ejemplo claro. Si algún miembro del cuerpo cede al pecado y cae en algún pecado, ¿qué es lo primero que hace? Normalmente, no digo que sea la regla general. ¿Sabe qué es lo primero que hace? Se va. ¿Se qué? Se aparta. Cuando una persona peca, lo primero que hace es que se aparta. Cuando la regla debería de ser todo qué, todo lo contrario. Ah, es que no voy porque es que me siento mal, no puedo, no quiero. A ver, estás mal, de veras, estás mal, pecaste. No te apartes. Sigue la paz con todos y la santidad. Imagínate que se enferma tu dedo meñique y se enfermó, no sé, una infección, algo le dio. Pero para que sane, digan, lo vamos a apartar del cuerpo y lo vamos a tratar de manera individual. A ver, córtenle el dedo y lo metemos al hospital. Y lo demás del cuerpo que siga sus labores. Eso es lo que hacen muchos cristianos. Se enfermó un miembro del cuerpo y ¡pum! ¿Y dónde está? O no era del cuerpo, o era del cuerpo y se está haciendo chistoso. Pero cree que va a sanar fuera. La santidad no se sigue de manera individual. La santidad se sigue de manera colectiva, porque somos nación santa. Somos nación santa. Y si te avergüenza, hermano, puedes hacer lo de Judas, que se suicidó, o como el pastor que se suicidó. Pero si te avergüenzas, también puedes hacer como Pedro, que se arrepintió, que volvió al Señor, que cuando escuchó al gallo cantar por la tercera vez, lloró amargamente, regresó con el Señor. Hubo un diálogo, una plática. Y dice, y cuando vuelvas, confirma también a los tuyos. Sabe que el testimonio de Pedro empujó a muchos, a los otros 11,
a continuar siguiendo al Señor. No te apartes, no te alejes, acércate, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nación santa. ¿Por qué? Porque el Señor es santo, cero pecado, deseos rendidos ante el Señor, mentes ceñidas, preparadas para actuar con sabiduría, con inteligencia espiritual, teniendo dominio propio, sacando la basura de nuestra casa, sacando la basura de nuestra vida y anhelando, ahora sí deseando, como niños recién nacidos, la leche espiritual, la palabra de Dios que nos ayuda para crecer en todo. Amén. Vamos a orar.